Buenas, ya he grabado la introducción y ahora vamos a ir una a una, ¿no? Página a página, pues desentrañando las distintas reglas, presentando sus características o cómo afrontarlas, ¿no? Tema 7, morfología, el género. El género es una propiedad gramatical de carácter inherente, es decir, los sustantivos y pronombres tienen género de por sí, ¿no? Y los nombres pueden ser masculinos o femeninos, sin existir, no existe en castellano, en español, sustantivos de género neutro. Primer apartado. Género en sustantivos que designan seres sexuados, pues personas, animales, algunas plantas. Estos se clasifican en tres grupos. Heterónimos, sustantivos de terminación variable, sustantivos comunes en cuanto al género y sustantivos epicenos. Vamos a ver ahora cada una de esas categorías. Heterónimos. La diferencia gramatical de las palabras heterónimas, la diferencia de género, la diferencia en el género se expresa usando palabras diferentes. Heteronimos, ¿no? Hetero, diferente, nimos, nombres. Vaca, toro, hombre, mujer, ¿no? Pues esta es una palabra diferente. El género, como digo, se manifiesta mediante una palabra diferente y así constará en determinantes y adjetivos que concordan o que concuerdan, y concordarán o que concuerdan en género y número con el sustantivo al que acompaña, ¿no? Como veremos más tarde. El siguiente apartado, sustantivos de terminación variable. Pues se expresa el género usando morfemas en palabras con la misma raíz. Niño, niña, la raíz es niño, ¿no? N-I-ñ. En el caso de actor, actriz, donde el act es una raíz y se modifica su terminación, ¿no? La terminación de la palabra. Podemos ver de nuevo casos de concordancia, ¿no? Los niños altos, las niñas altas, y hay más de un tipo de morfema posible. Esa, alcalde, alcaldesa, diablo, diablesa. Isa, sacerdote, sacerdotisa, actor, actriz, ¿no? Con triz. O ina, héroe, heroína. Por otra parte, tenemos los sustantivos comunes en cuanto al género, donde el género y sexo del referente, recordamos que estamos hablando de seres sexuados, se manifiesta mediante la concordancia con determinantes y adjetivos. Es decir, son palabras como cónyuge, que se dice el cónyuge o la cónyuge. La palabra testigo, se dice el testigo, la testigo, el estudiante, la estudiante. La propia palabra no nos muestra el género o sexo del referente, sino que lo podremos deducir mediante la concordancia con determinantes y adjetivos. Estos tienen una clasificación, en la que pues, nos vamos a adentrar efectivamente. Están los acabados en A, como astronauta, dentista, guardia, y vienen del griego, son en buena parte griegos y denotan profesiones. Astronauta, dentista, guardia, pianista. Otros, en segundo caso, acabados en E, conserje, detective, hereje, intérprete. Los participios de presente latino que acaban en NTE, amante, cantante, delincuente. Por otra parte tenemos los acabados en I, como maniquí, marroquí. En el cuarto caso tenemos a las palabras no agudas, es decir, llanas o esdrújulas, terminadas en R, S o T. Son pocas, pero son, por ejemplo, mártir, papanatas, pivot. De nuevo, estamos hablando de que estas palabras son comunes en cuanto al género. El mártir, la mártir, el papanatas, la papanatas, el pivot, la pivot. En el quinto caso tenemos palabras agudas, es decir, acentuadas en la última sílaba, que acaban en ar o er. Auxiliar, mercader, de nuevo son comunes en cuanto al género. En el sexto caso tenemos a las procedentes de adjetivos, palabras procedentes de adjetivos terminados en L, como corresponsal o profesional. El profesional, la profesional. El corresponsal, la corresponsal. Aunque algunos formarán el femenino añadiéndole a, como colegial y colegiala, ¿no? Colegial, colegiala. El colegial, la colegiala. En el séptimo caso tenemos a los acabados en Z, que tienden a ser comunes en cuanto al género. El portavoz, la portavoz. El aprendiz, la aprendiz. Algunos poseen forma femenina, como andaluz, andaluza, o también aprendiz y aprendiza.
El caso que no existe, no es portavoz, portavoza, porque el que porta la voz, no el que porta la boza, ¿no? Portavoz es una palabra común en cuanto al género. En cambio, andaluz y andaluza, pues terminación variable. Y aprendiz, aprendiza también es terminación variable. Pero aprendiz también se puede usar como común en cuanto al género. El aprendiz, la aprendiz, usa la misma palabra y se denomina y se muestra cuál es el sexo del referente y el género de la palabra mediante la concordancia con el determinante. Continuamos así a los sustantivos epicenos. Sustantivos que son de un solo género, pero este no hace referencia al sexo, aunque designe seres sexuados. Y su determinante y su adjetivo no va tampoco a mostrarnos cuál es el sexo del referente, de ninguna manera. En estos casos, para especificar el sexo, tenemos que usar una palabra que lo especifique literalmente, como macho, hembra, varón, mujer. En animales, por ejemplo, tenemos el caso de el avestruz. El avestruz, gilipollas. El avestruz, gordo. No se dice la avestruz, se dice el avestruz hembra. Ese avestruz hembra es tonto, porque el sustantivo es epiceno y su género es masculino. En el caso de ejemplo de personas es más fácil de entender. El emisor, la persona, el miembro, el pariente, pero aquí lo vamos a ver. La persona. Y hablando de mí, yo soy una persona, yo soy un chico, soy masculino, pero estoy hablando de mí mediante la palabra persona, que es un sustantivo epiceno cuyo género es el femenino. Soy una persona gilipollas. No, a ver, un adjetivo con flexión de género. Soy una persona simpática. Y para no decir insultos, family friendly. Soy una persona simpática. A pesar de que mi género y mi sexo son masculinos. La persona varón. El miembro familiar. La miembro del comité. El pariente más lejano. Y a lo mejor tu abuela. El pariente más cercano. Que venga el pariente más cercano. Y a lo mejor tu madre. Pero ella es el pariente. Ella es una mujer, pero el sustantivo epiceno va a su rollo. Él y sus amigos van a su rollo. Mientras que el sustantivo común en cuanto al género, él tiene su propio rollo, pero el determinante y el adjetivo dicen tú, no te flipes que si eres una mujer te vamos a decir la corresponsal simpática. Pero en el sustantivo, o sea, los amigos del sustantivo común en cuanto al género tienen su rollo ligado al sexo del referente. Concuerdan con el sexo del referente, ¿no? Y él también será femenino, sustantivo. Pero no cambiará, porque es común en cuanto al género, ¿no? En el caso de los sustantivos epicenos, como en el caso de el pariente simpático, y estamos hablando de tu madre, pero aunque ella es una mujer, se habla en masculino, porque el pariente es un sustantivo epiceno masculino. Solo tiene un género, son de un solo género. Él y sus amigos, su determinante y sus adjetivos, van a ir también en masculino, van a concordar con ese masculino de la palabra pariente, que aunque haga referencia a una persona de sexo femenino, no se va a concordar, no se va a relacionar, ¿no? con ese género. Va a tener el que tiene, como igual que la persona simpática, aunque sea un hombre. Pasamos al 1.2, que hemos visto heterónimos, sustantivos de determinación variable, sustantivos comunes en cuanto al género y sustantivos epicenos. Y con esto vamos a pasar a los sustantivos que designan seres no sexuados. Antes estábamos hablando de sustantivos que designan a seres sexuados. Entonces, ahora vamos a cambiar de apartado, ¿no? El 1.2. Género sin relación al sexo, porque son palabras, entes que no son sexuados, no tienen género, no tienen sexo. Se manifiesta el género mediante el determinante y adjetivos que lo acompañan. Edificio, el edificio. Mano, la mano, ¿no? La mano es femenino. Edificio, el edificio es masculino. Y los dos acaban en O, o sea, por la puta cara, ¿no? Como bien dicen los apuntes, no existen principios gramaticales firmes para determinar el género. Esto es como uno, lo mencionaba en el apartado anterior, cuando uno
intenta deducir el género de lavadora, la machine à laver, en francés o en otro idioma. Pues no tienen mucha idea, porque es que claro, como puede seguir las reglas que sea, aún así, ciertas terminaciones se asocian con mayor frecuencia al masculino o al femenino, es decir, no está todo perdido. No está todo perdido, ¿no? Regla general de género de seres no sexuados. Acabado en A, femenino, excepto casos como los colores o palabras de origen griego acabados en ma, como clima, cisma, dogma. Hay casos como moto o foto, mano, líbido, nao o seo, que son femeninos a pesar de que acaben en o, como vamos a ver en el caso, ¿no? Las palabras acabadas en o son masculinas, aunque hay casos, como hemos visto antes, de moto, foto, mano, que son femeninas, aunque acaben en o. Sin embargo, pues también son masculinas, como hemos mencionado antes, las palabras de origen griego que acaban en ma. Clima, cisma, cisma, dogma. Todas estas palabras acaban en a, pero son masculinas. Y también son masculinos todos los colores: el rojo, el verde, el amarillo, el azul, etc. Acaban en a femenino, pero hay excepciones, como las palabras que acaban en ma, que son masculinas. Las que acaban en o son masculinas, exceptuando casos como moto, foto, mano, etc., que son femeninas aunque acaben en o. Y los colores son masculinos. Acabados en consonante, masculinos, como amor, regaliz, diente o rubí. Dientes. No, ahí hay algún error. En consonante o en otra vocal. Y luego, los femeninos, hay ejemplos como verdad, flor, perdiz, paz. Depende mucho del caso, ¿no? Hay muchas desinencias que no he encontrado. En plan, había una tabla enorme, pero no la he encontrado. Ya la buscaré. Y luego está, o sea, la idea de que te tienes que sacar de aquí, que los que acaban en A son femeninos, exceptuando en algunos casos, y los que acaban en no masculinos, exceptuando en algunos casos. Y que luego los que acaban en consonante o en otra vocal, pues algunos son masculinos y otros son femeninos. Tú vas a saber el género, lo que pasa es que luego tendrás que pensar en explicarlo, ¿no? Género de nombres propios y siglas. Respecto a algunas entidades geográficas y marcas, cuando omitimos el sustantivo, se adapta el género del sustantivo. Vamos a leer esto y ahora lo explico. Se adapta el género del sustantivo del campo semántico al que pertenecen esos nombres propios o siglas. ¿Eso qué es, Pablo? A ver, ¿qué es eso que me has dicho? Si yo digo un Mercedes, como Mercedes vende coches, Mercedes pertenece al campo semántico de los coches, ¿no? Entonces, un coche Mercedes, un Mercedes. Una Vespa, una moto Vespa, una Vespa. Las Canarias, porque estoy hablando de las Islas Canarias. O cuando digo Madrid está preciosa, porque me estoy refiriendo a la ciudad. Este es un caso especial, ¿no? Pero me estoy refiriendo a la ciudad. Por otra parte, ríos, mares, lagos y océanos son masculinos: el Amazonas, el Nilo, el Atlántico. Respecto a ciudades y regiones, los países que acaban en A átona son femeninos: Francia, Alemania. Los que acaban en A tónica son masculinos: Panamá, Canadá. Panamá es precioso, Francia es preciosa, ¿no? Sale. Luego, las ciudades acabadas en A son femeninas: Valencia, Málaga. Y las que acaban en otra vocal o en consonante son masculinas, como San Javier o Aranjuez, que son masculinos en teoría, ¿no? Hay excepciones, como Madrid. Madrid está preciosa, en Madrid como ciudad, como concepto de ciudad, entonces se usa el femenino. Respecto a las siglas, se toma el género de la primera palabra representada en las siglas. Es decir, la ONU se dice la porque es la organización, y el PSOE es el PSOE porque es el partido, ¿no? Partido Socialista Obrero Español. O el PP, Partido Popular, ¿no? En el 1.4 tenemos la variación de género y significado de seres no sexuados. Esta es una parte muy importante. Hay variaciones de género que marcan diferencias no ligadas al sexo entre palabras de una misma raíz. El almendro es un árbol, la almendra es un fruto seco.
El manzano es un árbol, pero la manzana es un fruto. También pueden indicar diferencias de tamaño. El barco, un gran barco, ¿no? La barca, una barca pequeña, ¿no? El bolso o la bolsa. Y esto da lugar al apartado de homonimia, polisemia y diferencias de género, que es un caso muy importante. Hay sustantivos homónimos, es decir, suenan igual, con polisemia, es decir, con distintos significados o varios significados, y esta polisemia se indica, viene indicada mediante el cambio de género, mediante el género de la palabra. Como digo, estas palabras suenan igual, pero en estos casos tendrán género diferente y eso podría llevar a que tengan significados diferentes. Ejemplos claros. El capital, la capital. El capital es el conjunto de dinero, un conjunto de dinero, ¿no? La capital es la ciudad que representa una zona, un país. El coma es un estado de letargo y la coma es un signo ortográfico. El cometa es un elemento celeste. La cometa es un elemento lúdico de rombo que lo tiras al aire y vuela, planea. El corte es una herida, ¿no? Una herida, una incisión, una herida que atraviesa la piel, atraviesa una superficie, y raja una superficie, y la corte es la realeza de una sociedad, ¿no? La diferencia en el género nos permite identificar diferencias de significado. Esto ocurrirá en algunos casos, pero en otros no. Hay sustantivos que son ambiguos en cuanto al género. Su género podría variar en cuanto al registro, nivel de lengua, diatopía, pero no muestra un cambio de significado. Es decir, el capital, la capital es diferente, la coma es diferente, estamos todos de acuerdo, pero el maratón y la maratón, voy a correr un maratón, voy a correr una maratón, es lo mismo. No sé cuántos kilómetros corriendo. El mar y la mar es lo mismo. Va a variar su género pues en función de dónde seas, de cuál sea tu relación con el mar o de cuál sea tu nivel de lengua. Variedad diatópica, diastrática y diafásica. Aunque diafásica menos, ¿no? O el COVID o la COVID. ¿Es masculino o femenino? Yo qué sé, el virus, la enfermedad, pues la veía y ya. Pero significa lo mismo, ¿no? Y uno u otro está indicando lo mismo. Este es un punto muy importante porque seguramente salga en la práctica. Respecto al 1.5, el masculino gramatical, el masculino en castellano es el género no marcado, el estándar, ¿no? El género no marcado, mientras que el femenino es el género marcado. Las palabras masculinas se usan no solo para designar individuos de sexo masculino, sino también para designar a la clase conceptual. Es decir, cuando yo digo el hombre domina el mundo, ese hombre está incluyendo a todos los seres humanos. Es un masculino usado para designar a una clase conceptual, a los seres humanos. O cuando digo el perro es el mejor amigo del hombre, estoy incluyendo a las perras, a las hembras de esta raza, ¿no? De esta especie. Como digo, este nombre apelativo masculino incluye al femenino. El hombre hace referencia en este caso a todos los seres humanos, ¿no? O cuando alguien dice, los gatos de mi barrio son unos porculeros impresionantes. Pues ese los gatos de mi barrio está incluyendo, ¿no? Como masculino genérico a las gatas también del barrio. Respecto a la doble mención, el desdoblamiento, vamos al apartado siguiente. El desdoblamiento o doble mención, que es lo mismo, es decir las dos, ¿no? Que una palabra tenga masculino y femenino, determinación variable o de la manera que sea, ¿no? Que una palabra tenga masculino y femenino, y en vez de usar el masculino genérico, tengamos que usar o decidamos desdoblar. Esto se hace por corrección política o señal de cortesía. Si yo digo señores, me vais a entender que puedo hablar de todos, ¿no? Pero señoras y señores, pues es una señal de cortesía. En el caso de señores, ese masculino vale como genérico. Porque
solamente es terminación variable, señores. Señores, y después yo puedo ir al decanato y decir, señores, escuchadme. Y van a atenderme también las señoras. Porque ahí se puede usar como masculino genérico. En el caso de que yo diga en voz alta, las vacas dan leche. Ese vacas, como estamos hablando de heterónimos, porque vaca y toro, ¿me entiendes? Vaca y toro es un sustantivo heterónimo. Usa palabras distintas para el sexo distinto, para el género distinto. Entonces ahí solo me estoy refiriendo a las vacas. O sea, yo digo, los toros corren mucho. Pues tú estás pensando que solo hablo de los toros, porque ese masculino no es genérico. En el caso de las palabras heterónimas, su masculino no puede ser genérico, exceptuando el caso de hombre que tiene como acepción de su significado en la RAE ser humano. El hombre domina el mundo. El hombre es heterónimo, pero tiene una acepción en la RAE especial que es su género, que es el ser humano. Entonces, corrección política, señal de cortesía. Damas y caballeros. Porque caballeros solo, es que está bastante claro que te está refiriendo a solo los hombres, ¿no? Damas y caballeros. Para especificar, ¿no? Es una forma de cortesía. La doble mención, como digo, es innecesaria cuando se usa el masculino genérico. Pero en este caso, caballeros no es genérico. En cambio, en la frase los alumnos examinan mañana, ese los alumnos incluye también a las alumnas. Para evitar la doble mención, a veces, ahora vamos a verlo, a veces se tiende al uso de sustantivos abstractos que engloban a ambos géneros. Pero esto puede empobrecer el léxico y o no funcionar adecuadamente, ¿no? En vez de decir los niños y niñas, o los niños y las niñas, valdrían las dos, los niños y niñas, en vez de decir eso, digo la infancia. O en vez de decir los vecinos y vecinas, digo el vecindario. Esto empobrece el léxico y puede no funcionar adecuadamente cuando lo uses en casos prácticos, ¿no? Importante. La doble mención solo se justifica, es decir, solo el único caso en el que no podemos decir, joder, tío, es innecesario, si podías haber usado el masculino genérico. El único caso donde se justifica y es necesario, o puede ser necesario el desdoblamiento, está justificado usarlo, es cuando el sexo, la diferencia de sexos, es relevante en el contexto. Como en la frase, el desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. Porque como estamos hablando de un contexto científico donde la diferencia de sexo, la diferencia de género es importante, ahí tienes que mencionar los dos, para que quede claro, ¿no? Aquí, siguiente punto, siguiente parte. Usos inclusivos incorrectos. Esto es muy importante. Saber cuándo algo está mal es muy importante, sobre todo para esta práctica. Desdoblamiento de artículos. Mal, está mal. Desdoblamiento de artículos. Las y los ciudadanos. Los y las ciudadanos. Mal. No se desdoblan artículos determinantes. No se desdoblan determinantes. Si quieres hacer referencia a los dos, dices los ciudadanos, masculino genérico, o dices los ciudadanos y ciudadanas. En ese caso puede concordar ese determinante con el determinante masculino puede usarse para concordar varios sustantivos unidos por coordinación copulativa, como vamos a ver en el futuro, ¿no? Tú puedes decir las ventanas y balcones. Tú puedes decir los ciudadanos y ciudadanas. Pero los y las ciudadanos, o los y las ciudadanos y ciudadanas, no, mal, caca. No se desdoblan los artículos. O se pone aquí. No se desdoblan los artículos. También es incorrecto el uso de la arroba, la X, la E, les niñes, L arroba S, niño, arroba S, lex, ninx con X. No, eso no está aceptado. Se considera incorrecto su uso. Pero Pablo, ¿yo lo puedo escribir por WhatsApp? Sí, claro. ¿Dejaré de pedírtelo? Puedes usarlo, ¿no? Claro. El lenguaje real, el uso del lenguaje real o la búsqueda de expresión y significado en contextos informales reales puede llevarnos a escribir de una determinada forma que van en contra de la norma, ¿no? Como digo, el uso de la arroba está
no aceptado, no es aceptado. Todos estos usos incorrectos, ¿no? De las y los ciudadanos, los y las ciudadanas, son incorrectos, son usos incorrectos, el desdoblamiento de artículos, por ejemplo, o la doble mención injustificada, que podría no hacerse. Como los alumnos y alumnas se examinan mañana. Si tú dices los alumnos, se entiende que es genérico, masculino genérico. Pues todos estos usos incorrectos se ven promovidos por la corrección política y social, ¿no? Por una realidad extralingüística. Es un claro caso en el que el lenguaje se ve influido por una realidad extralingüística. Y bueno, queda todavía un poco para la media hora, que es lo que duran este tipo de audios. Así que con esto nos podemos ir a... Bueno, yo creo que voy a cortar por aquí y ya empiezo con terminar el desdoblamiento. Empiezo con la formación del femenino en profesiones.